Buenos días nuevamente, alumnos. Voy a compartir ahora pantalla con ustedes y vamos a comenzar con el práctico 4, que es el práctico de capacitores. Para eso, permítanme que voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, práctico 4, capacitores. Recuerden ustedes que el problema 1, que es el que está aquí, ya lo habíamos hecho en la teoría, por lo tanto lo hicimos con bastante detalle en la teoría. Aquí nuevamente está su solución, así que creo que este problema no ofrece mayor dificultad. Vamos a pasar al problema 2. Recuerden que el problema 2 dice, pregunta mejor dicho, ¿cuántos capacitores de un microfaradio debo conectar en paralelo para almacenar una carga de 1 coulomb con un potencial de 110 voltios entre los capacitores? Reitero, ¿cuántos capacitores de un microfaradio deben conectarse en paralelo para almacenar una carga de 1 coulomb con un potencial de 110 voltios entre los capacitores? Bueno, veamos. Aquí, en la figura que está en el extremo izquierdo de la pantalla, tengo capacitores conectados en paralelo. ¿Cuántos tengo? No los conozco, sé que es justamente el número de capacitores es el que debo encontrar. Pero sé que todos estos capacitores que están conectados en paralelo con una batería de diferencia de tensión delta V de 110 voltios, todos los capacitores tienen la misma capacidad C, que es un microfaradio. Ahora, yo lo que quiero determinar es el número de estos, es decir, cuántos debo conectar aquí en este circuito. Bueno, ¿qué hemos aprendido recién al terminar la clase? Que este arreglo de n capacitores en paralelo puede ser reducido a un circuito elemental formado por un capacitor cuya capacidad es C equivalente en paralelo, la misma batería, y la carga del capacitor C equivalente paralelo es la carga que entrega la batería al circuito. Veamos. En el circuito original, delta V son 110 voltios. Por lo tanto, en el circuito equivalente también van a ser delta V son 110 voltios. La capacidad C equivalente en paralelo, recuerden ustedes, es la suma de las capacidades. Como todos los capacitores tienen la misma capacidad, claramente tengo que sumar n veces C, pero sumar n veces C es lo mismo que escribir n por C. ¿Y cuánto es la carga que debe entregar la batería al circuito? Y me dice el problema que tiene que ser 1 coulomb. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que n por C, que es la capacidad del circuito equivalente, tiene que ser igual a la carga total dividido delta V. O, dicho de otra manera, N, que es el número que a mí me interesa encontrar, es la carga total dividido C dividido delta V. La carga total es 1 coulomb, la capacidad de cada capacitor, es decir, C, es 10 a la menos 6 faradios, recuerden que era un microfaradio, y delta V es 110 voltios. Bueno, si uno hace la cuenta, encuentra que el número n de capacitores tiene que ser 9090 capacitores. Es decir, si yo conecto en paralelo 9090 capacitores a una batería de diferencia de tensión 110 voltios
cada capacitor tiene 1 microfaradio, la carga total que entrega la batería al sistema va a ser de 1 coulomb. Bueno, este es el problema 2. Como se dan cuenta, aquí el concepto importante que hay que aplicar para resolver el problema es justamente lo que habíamos visto, es la reducción paralelo. Es decir, cómo este circuito formado, ahora que lo conocemos, por 9090 capacitores dispuestos en forma paralela con la batería, puede ser reducido a un circuito elemental formado por un capacitor y la misma batería. Bueno, vayamos ahora al problema número 3. Y el problema 3 nos dice: como se muestra en la figura, halle la capacidad equivalente de la combinación. Suponga que C1 son 10,3 microfaradios, C2 es 4,80 microfaradios y C3 es 3,90 microfaradios. Y me piden de este circuito elemental hallar la capacidad equivalente, es decir, hallar un circuito elemental que me represente el circuito original. Bueno, para eso, aquí en la parte A, yo tengo el circuito que está en la figura. Yo le he agregado aquí una batería delta B para que más o menos se entienda y tenga la misma razón. Bueno, acá en la parte A está el circuito que originalmente está en la guía. Ahora, si yo me fijo, a primer golpe de vista, encuentro que C1 y C2 son dos capacitores que están en paralelo. ¿Por qué? Recuerden ustedes que para que dos capacitores estén en paralelo, la diferencia de tensión que deben soportar ambos capacitores es la misma. Noten ustedes que un extremo del capacitor C1 y el otro extremo del capacitor C2 están conectados por cables conductor, por un cable conductor. Por lo tanto, el potencial, estas dos placas del capacitor C1 y del capacitor C2 están al mismo potencial. Lo mismo ocurre con las placas que están en la parte inferior de C1 y C2. Están conectadas por un cable conductor. De ahí es que estas dos placas también están al mismo potencial. Por lo tanto, el capacitor C1 y el capacitor C2 están sometidas a la misma diferencia de tensión. Es decir, que C1 y C2 están en paralelo. ¿Qué ocurre entonces? Si están en paralelo, puedo yo reducir estos dos capacitores en paralelo a un capacitor cuya capacidad es C equivalente en paralelo, que es lo que se muestra en la figura B. Está la misma batería, pero ahora los capacitores C1 y C2 han sido reemplazados por la capacidad, por el capacitor equivalente en paralelo. Así, el circuito de la figura A ahora queda como se muestra en la figura B. Son dos capacitores, C equivalente en paralelo y C3, dispuestos de esta manera con respecto a la batería. Pero esto ya lo hemos visto. Aquí observamos que C equivalente en paralelo y C3 están en serie. Por lo tanto, hemos visto que también pueden ser reducidos. Y entonces, ¿a qué? A un capacitor C equivalente en serie conectado a la misma batería. Y así hemos hallado que en la parte C hemos encontrado un circuito equivalente. Equivalente, mejor dicho, un circuito elemental. Y este circuito elemental formado por un capacitor cuya capacidad es C equivalente en serie y una batería es el circuito elemental equivalente al de la parte A. ¿Y qué es lo que me piden a mí? Es justamente la capacidad equivalente
de este último capacitor. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto vale la capacidad de C equivalente en serie? Y bueno, yo sé que 1 sobre C equivalente en serie tiene que ser igual a 1 sobre C equivalente en paralelo más 1 sobre C3. ¿Cuánto vale C equivalente en paralelo? Y recuerden ustedes que C equivalente en paralelo es la suma de las capacidades, en este caso C1 y C2. Como C1 me dice el problema que es 10,3 microfaradios y C2 es 4,8 microfaradios, resulta que la capacidad equivalente en paralelo es 15,1 microfaradios. Así, reemplazado este resultado en la expresión anterior, tengo que 1 sobre 15,1 microfaradios más 1 sobre 3,9 microfaradios es la que me va a dar la inversa de la capacidad equivalente en serie, que es la capacidad que yo debo hallar. Bueno, si uno hace esta cuenta, encuentra que la capacidad equivalente en serie es 3,1 microfaradios. Es decir, que este circuito en la parte A es equivalente a un circuito elemental formado por un capacitor de 3,1 microfaradios y conectado a la misma batería. Bueno, como ven, esto es una aplicación nuevamente reiterada de lo que hemos visto de reducción. Primero paralelo y luego una reducción en serie. Vamos ahora al problema 4. Y el problema 4 de la figura me dicen que el capacitor que está aquí, que se ve, es un capacitor de placas plano paralelas. Noten ustedes que las cargas, me dice el problema de este capacitor de placas plano paralelas, tienen polaridad alternada, es decir, positivo, negativo, y así sucesivamente. Y que la diferencia de tensión de estas placas es la misma para todas. Esta es la última parte, es la más importante, porque me dice que yo tengo N placas de polaridad alternada cada una y separadas por una distancia d, y se ve en la figura que todas estas placas están sometidas a la misma diferencia de tensión. Bueno, vamos a ver ahora acá en el problema 4. Antes de entrar al cálculo, vamos a hacer una pequeña observación. Noten ustedes que si yo tengo dos planos, tengo un capacitor. Si tengo tres planos, tengo dos capacitores. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento, si tengo n planos, voy a tener n-1 capacitores. Recuerden que cada capacitor que yo he formado con estos planos, es un capacitor de placas plano paralelas, cuya capacidad nosotros la hallamos en la teoría y es ε0A sobre D. Ahora, como me dice el problema que todos tienen polaridad alternada y están sometidos a la misma diferencia de tensión, esto me lleva a pensar que todos estos planos están en paralelo, son capacitores que están en paralelo. Por lo tanto, la capacidad máxima que va a haber es la suma de las capacidades de cada uno de estos capacitores. Esto significa que la capacidad máxima es la suma de cada una de las capacidades, pero noten ustedes que la capacidad de cada capacitor es la misma, porque se trata de un capacitor de placas plano paralelas. Por lo tanto, esta suma da como resultado n-1 veces la capacidad C, pero la capacidad C es ε0A sobre D. De ahí resulta que la capacidad máxima es la expresión que está aquí, que es la que nos pedían que nosotros
diéramos la demostración. Bueno, con esto vamos ahora al problema 5. Vamos al problema 5. Noten ustedes que el problema 5 me dice: en la figura los capacitores C1 de 1,16 microfaradios y C2 de 3,2 microfaradios están cada uno de ellos cargado a un potencial de 96,6 voltios, pero con polaridad opuesta, de modo que el punto A y C están en el lado de las placas positivas respectivamente de C1 y C2, y los puntos B y D están en el lado de las placas negativas. Ahora los interruptores C1 y C2 se cierran. Y pregunta A: ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos? Y B: ¿cuál es la carga de C1? ¿Cuál es la carga de C2? Bueno, para eso vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, inicialmente, ¿qué hice yo? Yo agarré el capacitor C1, es decir, el capacitor C1 estaba descargado. Cuando yo fui a formar este circuito, lógicamente agarré dos capacitores, C1 y C2, de las capacidades que me dan. Y yo los cargué. Para cargarlos, ¿qué hice? Conecté el capacitor C1 a una batería de 96,6 voltios. ¿Qué ocurre? Si yo un capacitor C1 lo conecto a una batería, estoy formando un circuito elemental. Por lo tanto, yo ya sé cuál es la carga que va a tener el capacitor C1. El capacitor C1 va a tener una carga inicial que es C1 por delta B. Como C1 es 1,6 microfaradios y delta B, que es la diferencia de tensión de la batería, es 96,6 voltios, el producto me da 112,05 microcoulomb. Separo el capacitor C1 de la batería y así cargado lo dejo a un costado, lo reservo, como dirían las recetas de cocina. ¿Qué hago entonces? Voy al laboratorio, busco un capacitor de capacidad 3,22 microfaradios, lo conecto a la batería de 96,6 voltios. Y entonces, ¿qué va a pasar? El capacitor C2 va a adquirir una carga Q2 inicial que es ¿cuánto? Y C2 por delta B, es decir, 3,22 microfaradios por 96,6 voltios, dando como resultado que la carga Q2 es 311,05 microcoulomb. ¿Cuál es la tensión inicial del capacitor C1? Y 96,6 voltios. ¿Cuál es la tensión inicial del capacitor 2? Y 96,6 voltios. Ahora bien, tengo los dos capacitores cargados, C1 y C2, con cargas que conozco y con diferencias de potencial que conozco. Y con ellos me formo el circuito que se observa en la figura A, aquí en la pantalla. Noten ustedes cómo está dispuesta la polaridad. La cara positiva de C1 va a quedar conectada con la carga negativa de C2. Noten ustedes que ambas llaves están abiertas, o sea que todavía no hay pasaje de cargas. En tanto que la negativa de C1 va a quedar conectada con la positiva de C2. Esto es lo que ocurre. ¿Qué va a ocurrir? Nada. ¿Por qué? Porque las llaves están abiertas. Ahora, y van a quedar así los capacitores en tanto y en cuanto la llave siga abierta. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo cierro la llave? Y va a comenzar a aparecer un pasaje de cargas.
cargas que hay en el capacitor C1 se van a ir al capacitor C sub 2 y cargas que va a haber en el capacitor C sub 2 se podrán ir al capacitor C sub 1. Van a empezar a moverse las cargas. ¿Por qué? Noten ustedes que aquí, por ejemplo, la placa positiva de C1 está a más 96,6 voltios, en tanto que la negativa de C2 está a menos 96,6 voltios. Esto significa que hay una diferencia de potencial no nula y por eso es que las cargas van a empezar a moverse. Ahora, se van a empezar a mover, pero guarda, cuidado con lo siguiente. Vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, en la carga acá, en C1, en la placa negativa de C1 y en la placa positiva de C2. Lo que va a pasar en la placa positiva de C1 y la negativa de C2 es lo mismo que pasan en las primeras placas que yo nombré. Noten ustedes, yo sé que en este pasaje de cargas de un capacitor a otro se tiene que cumplir la conservación de la carga, es decir, que la carga Q1 final que va a tener el capacitor C1 tiene más la carga Q2 final que va a tener el capacitor C2, va a tener que ser igual a la carga que inicialmente tenía el sistema, pero cuidado, porque inicialmente el sistema tenía cargas negativas de C1 y cargas positivas de C2. Por lo tanto, la carga inicial va a ser Q2 inicial menos Q1 inicial. ¿Por qué? Porque las de Q1 son las negativas. Por eso es que aquí están marcadas estas dos cargas. Bueno, ahora vayamos a la solución. Yo sé que delta B1 final, la diferencia de tensión final que van a tener el capacitor 1, tiene que ser igual a la diferencia de tensión final que va a tener el capacitor C sub 2. ¿Por qué? Y porque des en cuenta que este punto y este punto están conectados por un cable conductor. Al estar conectados por un cable conductor, estos dos potenciales tienen que ser iguales. Lo mismo ocurre en las placas de abajo. Por lo tanto, la diferencia de tensión de C1 y la diferencia de tensión del capacitor C sub 2 tiene que ser la misma. Lógicamente que van a ser diferentes a las anteriores, porque parte de esa diferencia de tensión se utilizó en el movimiento de las cargas. Bueno, de ahí tengo estas dos situaciones. Entonces, tengo ¿cuánto vale la diferencia de tensión del capacitor C1? Y va a valer Q1 final sobre C1. En tanto que la diferencia de tensión del capacitor 2 va a valer Q2 final sobre C2. De aquí resulta que Q1 final es C1 sobre C2 por Q2 final. De donde resulta que Q1 final más Q2 final tiene que ser Q2 inicial menos Q1 inicial. Si esto yo lo reemplazo aquí, obtengo que C1 sobre C2 de Q2 final más Q2 final tiene que ser igual a esta diferencia. Noten ustedes que de esta última igualdad puedo obtener Q2 final, resultando que Q2 final es C2 sobre C2 más C1 por esta diferencia. En tanto que Q1 final es C1 sobre C2 más C1 por la misma diferencia. Si yo sé, como habíamos averiguado, que Q2 inicial es 311,05 microcoulomb y Q1 inicial es 112,05 microcoulomb, esta diferencia es igual a 199 microcoulomb, de donde resulta que Q2 final es 146,30 microcoulomb y Q1 final es 52,70 microcoulomb. Tengo ahora ya las cargas finales que van a tener los capacitores. Me resta calcular la diferencia de tensión que
van a ser iguales. Por eso es que la puedo calcular, por ejemplo, como Q1 final sobre C1, resultando que la diferencia de tensión son 45,43 voltios. Recuerden que inicialmente el capacitor C1, como también el C2, tenían una diferencia de tensión de 96,6 voltios y terminan con una diferencia de 45,43. ¿Por qué cambiaron esa diferencia de tensión? Y esa diferencia de tensión, recuerden que es el trabajo que por unidad de carga hay que gastar para mover las cargas de un capacitor, en este caso el capacitor, de un capacitor al otro. Bueno, con esto se termina el problema número 5. Vayamos al problema 6. El problema 6 dice que una lámina de cobre de espesor B se coloca dentro de un capacitor de placas plano paralelas como muestra la figura A. Como muestra la figura, perdón. Y pregunta A, ¿cuál es la capacidad después de haber colocado la lámina? B, si se mantiene la carga Q en las placas, halle la razón entre la energía almacenada antes de insertar la placa y después. Y C, cuál es el trabajo que debe realizarse sobre la lámina cuando se inserta. Y pregunta, ¿hay que tirarla o hay que empujarla? Bueno, muy bien. Vayamos ahora al problema. Vamos a ver. Inicialmente, yo tengo un capacitor de placas plano paralelas que no tiene ninguna placa de cobre en el medio. Y su capacidad va a ser Q sobre delta B. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo coloco la lámina de cobre entre las placas de mi capacitor original? Recuerden que en mi capacitor original he supuesto que las cargas positivas están en la placa superior y las negativas están en la placa inferior. La placa superior es la 1, la placa inferior es la 2. Y recuerden también que cuando yo pongo cobre, el cobre es un conductor. Entonces, ¿qué pasa en ese conductor? ¿Qué va a pasar dentro del cobre? Dijimos que el conductor tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas distribuidas uniformemente en su volumen. Pero debido a la presencia del campo eléctrico que generan las placas del capacitor original, ¿qué va a ocurrir? Las cargas negativas que hay dentro del cobre se van a ubicar como se muestra aquí en la figura, en tanto que las positivas estarán en la cara opuesta. Pero recuerden que en el interior del conductor el campo eléctrico es cero. Recuerden que el conductor de cobre está descargado, inicialmente está descargado. Cuando yo lo pongo sigue descargado, pero cambió su distribución de cargas. Pero la carga es cero, pero está descargado. Cero. Cero. Bueno, muy bien. Y ahora me pregunta, en esta situación, ¿cuánto vale la capacidad de este sistema ahora? Bueno, la parte A, ¿cuánto vale la capacidad? Y yo sé que la capacidad es Q sobre delta B. Q, yo ya sé cuánto vale. ¿Por qué? Porque inicialmente tengo el capacitor en la placa 1, había una carga Q. Estas cargas Q positivas de la placa 1 generan unas cargas menos Q en la superficie del conductor y una carga más Q en la otra superficie del conductor. Y finalmente tengo acá una carga menos Q en la placa 2. Por lo tanto, Q lo conozco. Lo que tengo que hallar es la diferencia de tensión que hay entre el punto 1 y el punto 2. Ahora, entre el punto 1 y el punto 2, recuerden, yo tengo campo eléctrico entre la placa 1 y la superficie superior
del cobre. Y eso es E1 por D1. Dentro del cobre, el campo eléctrico es cero, por lo tanto, la diferencia de tensión entre estos dos puntos es la misma. Y entre la cara inferior y la placa 2 voy a tener una diferencia de tensión que será E2 por D sub 2. D1 y D2 son iguales. ¿Por qué? Porque se trata de campos eléctricos generados por planos y valen sigma sobre epsilon 0, donde sigma es Q sobre A. Por lo tanto, encuentro que delta B es igual a Q sobre epsilon 0A de D1 más D2. Hay una cosa que debe tenerse en cuenta. En el problema, a mí no me dicen que el cobre está justo en el medio. Acá en el dibujo me salió en el medio, o traté de que no fuera en el medio. Pero la historia es que este resultado es independiente de la posición en donde se encuentra el conductor. Y esto lo pongo de manifiesto diciendo que la distancia que hay entre el plano 1 y la superficie superior del conductor de cobre es de 1 y la distancia que hay entre la superficie inferior del cobre y la placa 2 es de sub 2. De ahí encuentro que si esta expresión de delta B es reemplazada en la definición de la capacidad, obtengo que la capacidad es epsilon 0 por A sobre D1 más D2. Vamos a la parte B, a la energía. Yo sé que inicialmente la energía inicial del sistema es 1 sobre 2C inicial de Q cuadrado, donde C inicial era cuando el capacitor no tenía cobre, es decir, epsilon 0 A sobre D. ¿Cuánto vale la energía final? Y es 1 sobre 2C, C que es la capacidad que acabo de hallar, por Q cuadrado. La energía inicial a la final, ¿qué es? Y bueno, des en cuenta que es C sobre C inicial, es decir, si yo hago la cuenta es D sobre D1 más D2. Noten ustedes que D es mayor que D1 a D2, por lo tanto esto es mayor que 0 y entonces tengo que la energía inicial es mayor que la energía final. Yo sé que el trabajo es igual a menos la variación de energía, es decir, es menos la variación de la energía final, es la energía final menos la energía inicial. Como la energía inicial es mayor que la energía final, la diferencia me da negativo, con el signo menos que antecede me da positivo, por lo tanto el trabajo me va a dar positivo. ¿Qué significa esto? Y de que yo tengo que sostener la placa, tengo que tirar de ella, de la placa de cobre, para que esto se mueva a velocidad constante. Y el capacitor es como que se va chupando la placa. Ese es el efecto que tengo que hacer. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las respuestas de la parte A? Ya encontré la capacidad. Y luego en la parte B ya también hallé la variación de energía. Y entonces en la C me pregunta cuánto trabajo realizado para insertar la placa. También lo calculé y pregunta, ¿se tira de la placa o tiene que ser empujada la placa de cobre? No, hay que tirar de ella, porque el capacitor se la va chupando solo. Bueno, este es el problema 6. Vamos al problema 7 y dice, demuestre que las placas de un capacitor se atraen entre sí con una fuerza dada por, y acá está la expresión de que es Q cuadrado sobre 2 epsilon 0 A. Bueno, vamos ahí a eso. Imaginemos, acá está el problema 7, que tenemos en la parte A un capacitor de placas plano paralelas, un capacitor de placas plano paralelas, formado por dos planos
uno cargado positivamente, que está en la izquierda, y otro cargado negativamente, que está a la derecha. Ambos planos son dispuestos en forma paralela y separados por una distancia X. En la parte B, ¿qué hemos hecho? Y hemos aumentado la separación entre las placas. De X lo pasamos a X más delta X. ¿Qué ocurre? Yo sé que el trabajo, como dijimos, es menos la variación de la energía, es decir, es menos la energía final menos la energía inicial. Y la energía es Q cuadrado sobre 2C, donde C es la capacidad de un capacitor de placas plano paralelas, que es epsilon 0A sobre D. Así, la energía inicial va a ser igual a X sobre 2 epsilon 0A por Q cuadrado, en tanto que la energía final va a ser X más delta X sobre 2 epsilon 0A de Q cuadrado. Si hago esta diferencia, encuentro que el trabajo es menos Q cuadrado sobre 2 epsilon 0A por delta X. Note que delta X es el desplazamiento que sufrió, por ejemplo, la placa cargada negativamente. Yo sé que el trabajo tiene que ser el producto de la fuerza por la distancia, por lo tanto, puedo identificar de este producto que la fuerza en módulo tiene la expresión Q cuadrado sobre 2 epsilon 0A, que, noten ustedes, es la expresión que me piden que debo demostrar. Y así arribamos al último de los problemas, el problema 8. El problema 8 consiste, vamos a ver el enunciado, dice, cuando el interruptor S se mueve hacia la izquierda, véase la figura, las placas del capacitor C1 adquieren una diferencia de potencial V sub 0, mientras que el capacitor C sub 2 está descargado inicialmente. Ahora el interruptor se mueve hacia la derecha y pregunta, ¿cuáles son las cargas finales Q1 y Q2 de los capacitores? Bueno, vamos a ver qué es lo que hay. En la parte A, que se ve en la figura A, está la batería, la llave S, como corresponde, C1 y C2. Tanto C1 como cuando yo armo este circuito, fui al laboratorio, agarré un capacitor C1, un capacitor C2, la batería, algunos cables y esta llave de 3 posiciones. Lógicamente los capacitores C1 y C2, cuando los fui a buscar al laboratorio, estaban descargados. La batería no, pero el capacitor estaban descargados. Y con todos los elementos armo el circuito que se observa en la figura A. Es claro que el capacitor C1 tiene una carga 0, porque estaba descargado, y por lo tanto su diferencia de potencial también va a ser 0. Lo mismo le ocurre al capacitor C sub 2. Tiene una carga 0 y una diferencia de potencial 0. ¿Por qué? Porque la llave está ahí. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo la llave la muevo hacia la izquierda? Noten ustedes que cuando la llave se mueve hacia la izquierda, se cierra el circuito entre el capacitor C1 y la batería. Por lo tanto, la batería va a poder entregarle carga al capacitor C1. Al capacitor C2 no. ¿Por qué? Y porque noten ustedes que hay una discontinuidad en la conexión del capacitor C2 con la batería. Por eso es que el capacitor 2 va a seguir teniendo una carga 0 y por lo tanto una diferencia potencial 0.
Ahora el capacitor C1 tiene una carga inicial, que llamaremos Q1 inicial, que es igual a C1 por delta B. ¿De dónde saqué esto? Y noten ustedes que el circuito que se forma con C1 y la batería es un circuito elemental. Por eso es que la carga inicial es C1 por delta B y la diferencia de tensión que va a tener C1 es delta B sub 0, igual a la diferencia de tensión de la batería. ¿Qué ocurre luego? Muevo la llave hacia la derecha. Cuando muevo la llave hacia la derecha, el capacitor C1 queda desconectado de la batería, pero se conecta con el capacitor C2 que estaba descargado inicialmente. ¿Qué va a ocurrir entonces? Debido a la diferencia de tensión que hay entre los capacitores C1 y C2, permítanme volver a esta placa. Noten ustedes que en la parte B tengo que el capacitor C1 estaba a una tensión B sub 0, en tanto que el capacitor C sub 2 está a una tensión 0, por lo tanto hay una diferencia de tensión no nula, es decir, va a haber un trabajo por unidad de carga para mover las cargas. ¿Qué va a ocurrir? El capacitor C1 va a perder carga seguramente y terminará con una carga Q1 final que no conozco. En tanto que el capacitor 2, que no tenía carga, va a adquirir carga. ¿En qué medida? Y va a tener una carga Q2 final que tampoco conozco. En tanto que las diferencias de tensión B1 final y B2 final van a ser iguales. ¿Por qué? Y porque noten ustedes que las placas de los capacitores están conectados por cables conductores. Entonces, las diferencias de tensión siempre van a tener que ser iguales. Pero, ¿qué va a ocurrir con las cargas Q1 final y Q2 final? La suma de las cargas finales tiene que ser igual a la suma de las cargas iniciales. Pero como el único que tenía inicialmente carga es Q1, la suma de las cargas finales tendrá que ser igual a Q1 inicial. ¿Por qué? Por conservación de la carga. Y, como dijimos, las diferencias de tensión delta B1 final y delta B2 final tienen que ser iguales. ¿Cuánto vale delta B1 final? Y es Q1 final sobre C1, en tanto que delta B2 final es Q2 final sobre C2. De aquí resulta que Q1 final es C1 sobre C2 por Q2 final. Y de la conservación de la carga, que está acá, Q1 final más Q2 final, igual a Q1 inicial, tengo que, puesto que Q1 final es C1 sobre C2 por Q2 final, más Q2 final es igual a Q1 inicial, se obtiene que Q2 final es C2 sobre C2 más C1 por Q1 inicial y Q1 final es C1 sobre C2 más C1 por Q1 inicial. Con esto encuentro cuánto valen las cargas finales de los dos capacitores. Resta hallar la diferencia de tensión, que la puedo hallar como Q1 final sobre C1. Es decir, esto es Q inicial dividido C1 más C2. Y así, con esto, he terminado con mi práctica número 8. Bueno, hoy es la última clase de la semana. La próxima clase va a ser el lunes 4. Y entonces, y habíamos dicho que el miércoles 6 iba a ser el primer examen parcial. Dado que este es el primer examen de Física 2 que ustedes van a tener, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo, en estos días, seguramente el día viernes, les voy a enviar a ustedes una serie de problemas, una guía de problemas que yo he tomado en otros parciales, de manera tal que ustedes puedan ver cuáles son el tipo de problema con que se van a enfrentar ustedes el día miércoles. Esos problemas que yo les voy a enviar el viernes
los vamos a hacer con detenimiento el día lunes a partir de las 9 de la mañana. O sea que el día lunes va a ser un día de repaso y el repaso va a consistir en hacer problemas que ya yo he tomado en otras oportunidades. Y luego, el miércoles, también a las 9 de la mañana vamos a hacer el parcial. ¿Cómo se va a desarrollar el parcial? Bueno, yo se los voy a adelantar ahora y luego lo voy a repetir el día lunes. ¿Cómo se va a desarrollar? Yo, minutos antes de las 9, les voy a enviar a ustedes por correo electrónico problemas. 3 problemas van a ser. Y van a disponer de media hora para resolver cada problema. Es decir, que el parcial en total va a durar 1 hora y media. Es decir, comienza a las 9, 10:30 el parcial finaliza y yo les doy una tolerancia de 15 minutos, es decir, hasta las 10:45 para que me envíen a mi correo electrónico las fotos de los parciales. Yo voy a pedir que esas fotos me las den en un formato PDF. Me las envíen a mí en formato PDF. Y además les voy a pedir, y ya se lo pueden ir agendando, dos razones. La primera, procuren tener una calculadora porque cuentas van a tener que hacer. Y segundo, traten de hacer el parcial con virome negra o lapicera fuente negra sobre una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque de esa manera el contraste del negro sobre el blanco da una foto con mayor nitidez y me va a permitir a mí con facilidad poder entender lo que ustedes están haciendo. Recuerden siempre que si yo no puedo leer una foto, no puedo corregir. Bueno, alumnos, esta es la última clase de la semana. Recuerden ustedes, el viernes van a recibir un correo electrónico con problemas, que vamos a hacer el lunes. Lo único que me resta decirles es que, como siempre, cuídense y cuiden a sus seres queridos y que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes 4 a las 9 de la mañana. Hasta el lunes, alumnos. Chao, profe.